Acá tenemos la diapositiva 9. Vamos a hacer el análisis de esta pregunta, de este cuestionamiento tipo ICFES. Tenemos entonces que dice que una estudiante realiza diferentes ensayos con el objetivo de determinar el efecto de la concentración de los reactivos sobre las velocidades de formación de W en la reacción X más Y W. X y Y en este caso vienen siendo los reactivos, recordemos, y W vienen siendo los productos o el producto. Dice, en cada ensayo mide la velocidad de formación de W manteniendo constante la concentración de uno de los reactivos y variando la del otro, como se muestra en las siguientes gráficas. O sea, lo que ella está haciendo es que en el laboratorio empieza a hacer reaccionar el reactivo X y el reactivo Y para conseguir a W, pero entonces empieza a jugar variando las cantidades, ¿sí? La concentración de cada uno de los reactivos, pero solamente varía uno y el otro lo deja constante, y después varía el otro y el primero lo deja constante. Entonces empieza a jugar. Vámonos otra vez a la limonada. Entonces, por ejemplo, tenemos los reactivos que sería los limones más el azúcar en un medio acuoso, o sea, agua, y se me va a producir limonada. Entonces el limón es X, el azúcar Y, y la limonada viene siendo W. Un ejemplo. Entonces ella empieza a decir, bueno, voy a aumentar o voy a disminuir el valor de X, o sea, el número de limones. Voy a echar más limones, pero voy a dejar la misma cantidad de azúcar. Vamos a ver qué pasa con la limonada. Después dice, no, dejemos la cantidad de limones estable y vamos a variar el número de cucharadas de azúcar. Las aumentamos, las disminuimos, vamos a ver qué sucede con W, que en este caso es la limonada. Entonces eso es lo que ella hizo en el experimento. Ese es nuestro análisis primario de ese enunciado de eso que nos dan allí. Entonces nos dan dos gráficas que representan una cuando se varía la concentración de X y se deja constante la concentración de y la otra cuando se varía la concentración de Y y se deja constante la concentración de X. Entonces ese es de pronto nuestro referente gráfico. Todo eso viene siendo nuestro enunciado, es lo más importante, más que las propias respuestas. Entonces, para analizar este tipo de ejercicios, primero debemos tener claros conceptos, qué son reactivos, qué son productos, ya lo tenemos claro. Primero que todo vamos bueno, y como segundo vamos a determinar qué tipo de competencia corresponde esta pregunta. Tenemos entonces el componente químico, ya sabemos, se refiere al componente químico. Y nuestra competencia, si ustedes observan, allí tenemos que hacer una observación, ¿sí? Y fuera de que observamos, relacionamos datos, ya sea en gráficos, tablas. Entonces, cuando relacionamos variables o respuestas de un análisis o de un procedimiento químico, cuando hacemos un análisis, una comparación entre eso obtenido, ¿sí? Entre eso que nos dan, entonces lo que nos están poniendo es a indagar. O sea que en este caso nuestra competencia es indagación, ¿sí? Indagar. Nos están poniendo a indagar, que no es otra cosa más que observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones, o sea, qué podría suceder. Entonces, vamos a ver las gráficas, y entonces aquí lo otro que necesitamos definitivamente que tener claro es el estudio o el análisis de gráfico, ¿sí? O sea, nuestra matemática entra aquí a jugar parte, como casi en todo, del análisis de este tipo de preguntas. Entonces observemos la gráfica 1, en donde se varía en la concentración de X, ¿sí? Bueno, aquí voy a hacerme una pequeña corrección, porque aquí lo que estamos analizando no es qué sucede con el producto W, sino que nos están diciendo es qué sucede con la velocidad de reacción. O sea, qué tan rápido, qué tan lenta es la reacción. ¿Me perdonan?
no nos están poniendo a analizar el producto. Entonces miremos que la velocidad de reacción, en este caso, en la primera gráfica, vemos que va aumentando a medida que yo voy aumentando la concentración del reactivo X. Entonces, y lo hace de forma constante, o sea, se forma una ecuación, una forma de función lineal o ecuación lineal, ¿sí o no? En este caso, una función lineal ascendente. ¿Sí? Es una función lineal ascendente porque a medida que voy aumentando los valores del dominio, que en este caso son los valores del eje X que corresponden a la concentración de X, las voy aumentando, también va aumentando progresivamente la velocidad de la reacción. Entonces, definitivamente X infiere en o participa en los cambios de velocidad de reacción en este caso. Recordemos que Y está constante. Vámonos al análisis de la segunda gráfica. En la segunda gráfica, X, la concentración del valor X del producto, perdón, del reactivo X se deja constante, pero es la variación, en este caso es la concentración del reactivo Y. Miremos que también es una función lineal, se nos da una gráfica lineal, pero es una gráfica lineal constante, no es ni ascendente ni descendente, sino constante. Miren que no importa la cantidad de reactivo Y que yo adicione, siempre la velocidad de reacción va a ser la misma. Es constante, nunca varía de 15. Entonces, la velocidad de reacción, en este caso para conseguir a W, yo diría que no depende de la concentración de Y, porque no importa lo que yo eche de Y, puede que ni siquiera eche nada, mire que en cero, no eche nada de reactivo Y o eche mucho de reactivo Y, la velocidad de reacción siempre va a ser la misma, constante. Entonces Y no participa allí. Eso nos lleva a nosotros entonces a poder concluir algo con respecto al comportamiento en el cambio de la velocidad de formación de W o de la reacción. Entonces dice, no depende de la concentración de los reactivos. No puede ser posible esta porque los reactivos son dos, X y Y. Y mire que de Y no depende, pero de X sí depende. Entonces aquí está haciendo 8 y con todos los marranos, no. Entonces A no puede ser. B, depende de la concentración de ambos reactivos. No es posible porque depende de X, que varía la velocidad de concentración, pero no depende de Y porque Y no mueve ni la aguja. C, depende solamente de la concentración de X. Claro que sí. Mire que a medida que yo voy aumentando la concentración de X, aumenta la velocidad de reacción. Mientras que aumento la velocidad, la concentración de Y no pasa absolutamente nada. Entonces, esa es la respuesta. La C, depende solamente de la concentración de X. La D, pues no, dice depende solamente de la concentración de Y, no depende de Y. O sea que la respuesta correcta es la C.